Bien, cordial saludo nuevamente, respetados estudiantes. Iniciamos entonces la semana 3 de nuestra lección número 5. Para esta ocasión entonces vamos a recordar que entre las lecciones 1 y 4 hemos hablado pues ya sobre los orígenes de la informática, sobre algunos de los componentes de un computador y de las unidades de almacenamiento, teniendo en cuenta que los orígenes de la informática van pues desde los años iniciales del mundo, empezando con los de las cuentas hasta lo más moderno que tenemos hoy. En cuanto a los componentes de un computador, hemos hablado de monitores, hemos hablado de almacenamiento, hemos hablado en términos generales de cuáles son. En la parte de hardware, lo que tiene que ver entonces con todo la serie de componentes que tienen estos dispositivos y estos medios que estamos utilizando hoy en día. En cuanto a las unidades de almacenamiento, es importante recordar entonces ese recorrido que se hizo en la lección número 4 y de la cual estamos en este caso pues solicitando un mapa mental para poder, digamos ahí, tener una idea de cómo es que el almacenamiento ha venido mejorando en términos dramáticos desde los primeros comienzos, que era tan valioso un kilobyte, era importantísimo, fundamental en todos los procesos de gestión de la información. Por eso, por ejemplo, para el año 2000 se declaró pues una alerta generalizada porque como todos los sistemas almacenaban únicamente dos datos, por lo del almacenamiento precisamente. Entonces, en lugar de decir 1998, se ponía 1998. En lugar de decir 1999, se ponía 99. Entonces, cuando ustedes caen en cuenta, el año 2000 iba a poner nuevamente todos los contadores en ceros, ¿cierto? Porque iba a quedar 0, 0. Muchos sistemas se vieron afectados, se pensó que iba a ser más grande la afectación en el mundo, pero realmente no. El año 2000, digamos, pasó con un cierto trauma por estas aplicaciones, por el almacenamiento tan importante en los datos, en los sistemas, y realmente pues finalmente no terminó siendo tan grave, afortunadamente, afortunadamente. Este es entonces el recorrido que hicimos entre las lecciones 1 y 4. Hoy, para poder terminar de comprender un poquito más este asunto de los componentes de cualquier sistema de cómputo, incluyendo los teléfonos, incluyendo cualquier dispositivo de tecnología, hay tres elementos también muy importantes que son, pues básicamente, la memoria ROM, y con su consecuencia y su consecuente memoria EEPROM, de las cuales hablaremos, la memoria RAM, y finalmente ya nos enrutaremos hacia los diferentes sistemas operativos. En este caso, entonces, vamos a hablar inicialmente de la memoria ROM. La memoria ROM es un acrónimo de Read Only Memory, ¿cierto? Con el cual pues nos referimos, es un tipo de almacenamiento empleado pues en computadores y otros dispositivos. Y la idea es que es una memoria de solo lectura, es decir, se le puede leer efectivamente, pero en teoría no se le puede modificar o no se le puede intervenir. Es un acceso secuencial. Esto es importante porque de allí se desprende un concepto final que es el chequeo post. El chequeo post significa que el computador, una vez lo enciendes, él hace una serie de chequeos de todos los dispositivos. Tengo el teclado conectado, tengo el mouse conectado, tengo memoria RAM, tengo todos los dispositivos en orden, el escáner, hay Bluetooth, están todo en orden. Si está todo en orden, doy la orden, ¿cierto? Para que inicie el sistema operativo, para que me muestre la interfaz gráfica. En caso de no presentarse, por ejemplo, memoria RAM, por alguna razón se dañó o se le sacó la memoria RAM al computador, entonces da la orden para que emita una serie de pitidos, ¿cierto? Para que dé, por ejemplo, 5 pitidos seguidos, ¿cierto? Diciéndole, hey, hey, para, que aquí no puedo arrancar porque hay no, me falta la memoria RAM. Igual mandan, por ejemplo, un pitido, ¿cierto? Cuando no hay teclado o cuando no hay un mouse. Pero esto ya no es, pues, un obstáculo para que el sistema no arranque, porque como bien sabemos, en las herramientas de accesibilidad encontramos un teclado en pantalla
y un apuntador. Entonces con esto, teclado en pantalla, uno puede pues perfectamente iniciar el sistema de cómputo. Entonces la memoria ROM, perdón, no puede modificarse, por lo menos en la manera simple o cotidiana. Existe un mecanismo que es el flashear y que es ¿cierto?, que permita actualizar la memoria ROM. Esto es un procedimiento muy delicado, es elaborado usualmente, pues es hecho usualmente por expertos, porque se trata de intervenir directamente en el cerebro de la máquina. Si por alguna razón, por ejemplo, tienes una actualización de memoria ROM para un modelo determinado de computador y le aplicas una actualización al modelo equivocado, al modelo de computador equivocado, el computador usualmente se daña, queda inutilizado porque la memoria ROM es donde se almacena. Entonces lo descuadras completamente y es imposible recuperarlo. No es que uno cambie, por ejemplo, ese chip que ves ahí, ¿cierto?, y lo reemplace por otro. Ustedes saben que en materia pues, de sistemas en microelectrónica y nanoelectrónica, pues esto son unos circuitos impresos supremamente delicados que no es simplemente pues ir como poniendo y quitando. Tú lo único que pones y quitas es la memoria RAM, pero de resto no hay cómo hacerlo. Entonces, esta memoria pues es muy importante y es básica. Ahí están almacenadas todas las instrucciones básicas del computador. Y además hay unos dispositivos que utilizan un tipo de memoria EEPROM. Por ejemplo, los escáneres utilizan memoria EEPROM. Es una especie de memoria ROM, ¿cierto? Es un tipo de memoria ROM donde se almacenan también las instrucciones básicas, por ejemplo, el lenguaje, la forma como va a operar, qué tipo de comunicación va a utilizar el escáner con el computador mediado por un cable USB o Firewire o SCSI o Bluetooth, que los escáneres de Bluetooth eso no tiene como mucho resultado a menos que sea un multifuncional, pero de resto la memoria EEPROM, entonces ahí se guardan unas instrucciones fundamentales para operar estos dispositivos, que no son un computador, pero que son importantísimos a la hora pues, de procesar información para los computadores, digamos es externo y que permite entonces la correcta operación y la correcta comunicación con este sistema. Esa es la memoria EEPROM. Se puede flashear también, se puede ¿cierto? Como borrar o actualizar, pero eso es ya pues con asuntos de fabricante o hecho por un técnico absolutamente especializado en la materia, por ejemplo, un técnico, ¿cierto?, con capacitación en escáneres. El otro elemento es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Todo computador, todo teléfono, pues tiene una memoria RAM y de allí se desprende como la capacidad y la funcionalidad de trabajo. Hablamos de los discos duros, por ejemplo, de estado sólido, pero además del disco duro de estado sólido, esto que le ayuda enormemente, por ejemplo, a un computador viejito para operar, para funcionar, está la memoria RAM. Un computador con buena memoria RAM, la mayoría vienen con 4 gigas de memoria RAM. Pero esto ha incrementado, esto se vino incrementando en los últimos años. Antes hablábamos en términos, ¿cierto?, de memoria, en términos de kilobytes, 512 hasta un mega. Un computador en los años 80 con 1 mega de memoria RAM, pues era una super máquina, ¿cierto? Se fue incrementando hasta, bueno, 1 giga, ¿cierto? Bueno, 512 megas, 1 giga, y luego se podían poner 2 gigas. En los primeros computadores, por ejemplo, los modelos de Compaq, ¿cierto? Y los modelos de Hewlett Packard iniciales, la memoria RAM se tenía que instalar por pares, no funcionaba con una sola memoria, ¿cierto? Entonces tenía los 2 banquitos o 4 bancos, ¿cierto?, slots de memoria RAM, y allí se instalaban entonces estos bancos de la memoria. Y tienen una particularidad: ustedes ven una muesca, ¿cierto?, más tirada hacia la derecha. Esa muesca es para que la persona pues no se vaya a confundir y coloque la memoria en la posición equivocada. Eso tiene una
y solo una posición para ser instalado dentro de un computador. Los todo en uno, los computadores portátiles y los computadores de escritorio y los servidores, todos vienen entonces con estos bancos de memoria. En general, en los computadores de hoy en día, trabajar con 4 gigas de gigabytes de memoria RAM es bueno, está bien, ¿cierto? Sin embargo, lo recomendable por todas las operaciones que hacemos, por todo lo que trabajamos y por todo lo que funcionamos en estos dispositivos, lo ideal sería entonces subirlo pues más o menos a unos 8. Y si tiene para ponerle los 16, mucho mejor. Entonces así todos los procesos que usted le monte a la máquina van a ser buenos, van a funcionar bien y la máquina va a estar holgada, no va a estar comprometiendo tanto el rendimiento de su computador. Es posible también dentro de lo de memoria RAM, es posible encontrar que se puede ayudar con una porción del disco duro. Uno puede, mediante un procedimiento interno de la máquina, incrementarle un tantico, ¿cierto?, de memoria, como si hacer las veces como si una porción del disco duro funcionase como memoria RAM. Esto ayuda y permite entonces también como que extraer una parte del disco duro y utilizarlo para memoria RAM. Es aleatorio porque allí no queda nada, es simplemente que está almacenando procesos, almacenando procesos, almacenando procesos, ¿cierto? Todas instrucciones, todo, para que todo esto esté, digamos, arriba, en línea, en su momento y pueda operar tranquilamente la máquina, ¿cierto? Eso sí, en tiempo real todo. Si, por ejemplo, por decir algo, estás haciendo un trabajo muy importante en Word o Excel. Cuando abres Word o Excel, está todo ubicado en la memoria RAM y todos los datos que vayas ingresando están en la memoria RAM. Resulta que por alguna razón se apagó y el computador un bajón de luz y se apagó. Entonces, lo que durante un tiempo determinado no hubieses guardado efectivamente con la opción de guardar, entonces eso se borra, se pierde porque está en la memoria RAM y es aleatorio. El cuento ahí es, por ejemplo, es muy frecuente, por lo menos lo tengo como práctica, cuando estoy trabajando con programas y haciendo documentos importantes, entonces en lugar de, como está programado por defecto, el sistema de Office, decirle que guarde cada 10 minutos, entonces yo lo bajo que guarde cada minuto, cada 2 minutos. Así, si se va la luz, se cae, ¿cierto? Entonces yo ya no estoy perdiendo 10 minutos, sino que estoy perdiendo a lo sumo 1 o 2 minutos del trabajo que estaba realizando. Porque como les digo, todo esto que está en la memoria RAM no deja entonces rastro, ¿cierto? Hay opciones de recuperación, pero ese autorrecuperado, por ejemplo, de estas aplicaciones comprenden ese tiempo, ese lapso de tiempo de los 10 minutos que están programados de manera inicial. Entonces ahí ustedes pues pueden apreciar, esto es un banco de memoria RAM. La memoria RAM pues también ha evolucionado desde los sistemas pues 8086, ¿cierto? Que tenía estos bancos pues eran unos pares, unos chips, así como la parte negrita que ustedes ven ahí, con unas paticas delicadísimas, ¿cierto? Se torcía o se reventaba una patica de esas, pues si se quedaba inutilizada ese par de bancos de memoria RAM. Luego aparecieron pues ya así en la forma de tarjetitas y luego pues ya unos modelos DDR1, DDR2 con unas especificaciones en términos de velocidad, especificaciones técnicas, en términos de velocidad DDR3, DDR4. Para los computadores de escritorio, el banco de memoria era un poco más largo, ¿cierto? El slot de memoria estaba más larguito en la mainboard y allí era donde se ponía, pues esto, había otro tipo de SDRAM, NVRAM, ¿cierto? Que eran similares, pero realmente pues era lo mismo en cuanto a la denominación, memoria RAM. Y hasta la DDR4, que es la que tenemos pues últimamente, ¿cierto? Trabaja entonces en unos modelos específicos y a una velocidad específica. Si uno quiere, por ejemplo, cambiarle o incrementarle la memoria RAM a un computador que tenga, a un portátil o un escritorio o un todo en uno, ¿cierto? Entonces hay que buscar el modelo específico de memoria RAM que le sirve a la máquina. Es decir, ¿y cuánto es la capacidad máxima? Entonces yo miro las especificaciones técnicas de mi computador y este recibe hasta máximo 8 GB de memoria RAM y tiene 4. Entonces yo voy, busco en el mercado
¿cierto? Con toda la especificidad, yo tengo que decir, hombre, mi computador es tal marca, tal modelo, tiene un banco, un solo slot para memoria, ¿cierto? Y tiene 4. De tal suerte que si yo quisiera cambiarlo para 8, entonces tiene que ser el modelo específico para memoria. Si le pones el modelo equivocado, la máquina pues no va a fallar, no se va a quemar, no se va a chicharrar, simplemente no inicia. Por lo que hablábamos del chequeo post. Chequeo post va, mira la memoria RAM y dice, este modelo yo no lo conozco, este modelo no tiene nada que ver con mi sistema, de tal suerte que aquí me detengo y mando la alerta en el modo de VIPs, ¿cierto? Diciendo no tengo memoria RAM o la memoria RAM que tengo no me sirve, no es compatible con esta mainboard, con este sistema que yo tengo. Eso es la función del post. Y allí entonces ya ustedes pueden ubicar y darse cuenta que en estos términos, en estos de la memoria RAM, es muy importante que sepan entonces identificarla y saber que esa memoria es necesaria y que se puede incrementar, pero que se tiene que conocer efectiva y exactamente cuál es el modelo exacto para mi computador. Esas dos mezquitas que ven a los dos lados simplemente son unos ganchitos que sujetan esa memoria RAM ahí pues en la mainboard para que no se vaya a zafar por ninguna razón. Estas pues en la memoria RAM hay memoria de acceso aleatorio. Entonces tenemos acá, nos devolvemos, que es memoria ROM, solo lectura, memoria EPROM, que ayuda en otros dispositivos, funciona también como memoria ROM, y memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Estos componentes son los que pues tenía que pendientes por allí de mencionar, porque son fundamentales a la hora de diseñar, desarrollar y trabajar entonces con mi máquina. Obvias razones, obvias razones. Por ejemplo, si ustedes son de área de diseño gráfico que requieren unos programas que ocupan y que requieren de tanta capacidad de memoria del sistema, efectivamente hay que hacer una inversión, hay que ponerle toda la memoria RAM que el computador dé para que puedan trabajar holgadamente en su sistema. De lo contrario, el sistema, como ustedes lo dicen, ¿cierto? Se cuelga o se bloquea, simplemente que el sistema empieza a intentar procesar lo más que pueda y no nos va a funcionar. Así como a modo de truco, quiero mostrarles entonces que en el sistema, esto, vamos a mirar por acá entonces, en el computador, en mi PC, ¿cierto? En mi PC, esto, en mi PC acá, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se distingue, ¿cierto? Entonces en mi PC, clic derecho, propiedades, para que miremos un detallito, ¿cierto? Un detallito, no, vamos a mirar por acá, sistema, vamos a mirar, no, voy a darle por acá, entonces, vamos a mirarlo de otra manera, más efectiva, panel de control. En el panel de control, vamos a ver si logramos ubicar entonces, ¿cierto? Entonces en categoría, iconos pequeños, sistema, y acá especificaciones, vamos a ver si acá. Entonces, en opciones avanzadas, rendimiento, configuración, y por acá en opciones avanzadas observamos la memoria virtual. Entonces, la memoria virtual es un archivo de paginación en el área, es una parte del disco duro, se utiliza como si fuese la memoria RAM. Usualmente esto viene administrado automáticamente por el sistema, usualmente. Pero yo puedo entonces incrementar tanto en el disco C, por ejemplo, el disco de mi sistema operativo, y el disco adicional que tengo en este computador, otros, ¿cierto? Destinar unas áreas 7 y 7 a un margen entre un mínimo, ¿cierto? En un mínimo, un inicial y un valor máximo, para que así esto me diga, vea usted,
en este momento tiene asignados 14 gigas adicionales que están utilizándose como si fuese memoria RAM. La idea es que esto sea automático, que lo maneje el sistema automáticamente, pero a veces ya pues como un manejo, ¿cierto? Como un manejo un poquito pues más adecuado, encontramos que es posible y realmente funciona. Entonces, por ejemplo, en computadores muy viejitos acostumbraba, por ejemplo, en esos modelos tan lentos de poca memoria RAM, acostumbraba en los procesos de reparación y mantenimiento, por lo menos yo acostumbraba acostumbraba subirle y establecerle manualmente la memoria RAM a ese porcioncita, ¿cierto? Entonces le robaba un pedacito del disco duro y lo utilizaba como si fuese memoria RAM. Bueno, funcionaba la cosa y nos daba un buen resultado. Finalmente, pues en esta lección 5, es muy importante hablar de los sistemas operativos. Los sistemas operativos, digamos, como los más comunes, ¿cierto? En este caso, pues son 4 conocidos. Ya todos sabemos de la plataforma Windows. Es lo que la gran mayoría de nosotros, pues, tiene, maneja y administra, sabiendo que hay versiones del sistema operativo, desde los más básicos, ya miramos el recorrido, hasta los sistemas operativos ya Windows, ¿cierto? Azure de servidor. Esto pues ya son unos sistemas pues ya muchísimo más robustos y con unas especificaciones diferentes. El otro sistema operativo pues que quiero mencionar es el Mac. Algunos de ustedes tendrán un computador Mac. Toda la vida pues se ha dicho y se ha sustentado y con todo probadas y sobradas razones. Los sistemas operativos Mac, los computadores Mac y los sistemas pues tienen dos particularidades. Windows es por lo popular, todo el mundo tenemos Windows. Mac por lo exclusivo que es un club, digamos, pero tiene dos particularidades. Una, el diseño y la innovación en tecnología en los Mac, y segundo, que siempre se ha considerado como los computadores ideales para procesos de diseño gráfico y modelado y demás. Android, que entró a jugar en el mercado pues en los últimos años como sistema operativo, ya todos tenemos, casi todos en nuestros teléfonos, ¿cierto? El sistema operativo base es Android. Esto hay que mirarlo y hay que conocerlo, porque ahí vean una particularidad, muchachos. Por ejemplo, un teléfono inteligente, pues un smartphone, con un sistema operativo Windows. Yo tuve las peores experiencias teniendo un teléfono con Windows. Windows se lo dejamos entonces a los servidores, a los tablets, a los PCs, a los portátiles, notebook, Mac, por el mismo estilo, y sus teléfonos pues inteligentes, ¿cierto? Sus smartphones, iPhone, ¿cierto? Que ya pues no, ahí sí no pues nada que discutir. En cuanto a costo, por un lado son carísimos y por el otro pues digamos el desempeño como tal de la máquina. Entonces Android, el nicho de Android es el nicho pues de los teléfonos inteligentes. Definitivamente es imbatible por el momento, imbatible, ¿cierto? Como sistema operativo para smartphones. Y hay otro Linux, ¿cierto? El pingüinito, que ese, bueno, pocos lo conocerán, pero realmente se han logrado algunas cositas interesantes con Linux. Por ejemplo, los cortafuegos y los servidores de Internet de las grandes empresas y corporaciones medianas, ¿cierto? Usualmente trabajan sobre Linux, la versión o el sabor Red Hat, ¿cierto? Que son pues muy robustos, muy buenos y tienen unas particularidades de desarrollo muy interesantes. Por ahí instalé en algunos computadores, tenía pues la partición, se puede hacer un booteo dual, es decir, yo puedo tener en mi computador, puedo tener para que arranque en Windows y para que arranque, por ejemplo, en Linux, ¿cierto? Entonces, cuando yo emprendo la máquina, él me muestra, bueno, ¿por dónde quieres iniciar? Por Windows común y corriente y arranca por Windows, o si quieres arrancar por Linux, en cualquiera de sus versiones, ¿cierto? Debian, Ubuntu, cualesquiera de ellas, para conocer, desarrollar y hacer cositas pues como interesantes allí. Vámonos entonces para el día, otro, ¿cierto? El día de hoy, en esta lección 5, te vamos a hablar inicialmente pues y a mirar como el desarrollo del sistema operativo Windows. Ese tiene pues una particularidad, ¿cierto? Bien interesante, y es que
aquí llevo pues todo un desarrollo, ¿cierto? Una producción muy interesantes en este sistema. Eso estuvo por allá en los años 80, ¿cierto? Era lo que se tenía, ¿cierto? Microsoft Windows, y la primera versión, digamos, se llamó Microsoft DOS, que era pues lo que les comentaba en lecciones anteriores. Esto era en los monitores EGA, ¿cierto? Y en los monitores pues VGA iniciales gordos. Esto era lo que teníamos. Y esta es pues todo el botón de ayuda de Microsoft, de Windows de esos años. No tenía interfaz gráfica, sino que todo era a punta pues, de comandos, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Delete, restore, ¿cierto? Scan disk y defrag, que eran para hacer un escaneo pues, de los discos duros, MM386, que se refería pues, al estado de la memoria RAM, ¿cierto? Scan disk, setup, ¿cierto? Todo esto era para mirar cómo funcionaba el sistema. Aquí me parece muy importante mencionar que estamos en Windows 10 2021, todavía el sistema operativo, ¿cierto? El sistema operativo Windows conserva el intérprete de comandos que se llama símbolo del sistema, ¿cierto? Ejecutar como administrador. Y acá este sistema lo que hace es que se comporta exactamente como si fuese el DOS de esos años, ¿cierto? Entonces, dir, ¿cierto? Miren ustedes, esto es, pues, por ejemplo, lo que contiene. Se lo mostró muy a la carrera. Entonces, dir W, ¿cierto? Para que lo muestre en una forma, ¿cierto? Resumida. O dir, ¿cierto? Dir /p, ¿cierto? Por página, miren, por página, para uno ir mirando efectivamente que contiene pues cada uno de los la carpeta que estás mirando. Si te fijas, estás en Windows System 32, cd, ¿cierto? Cambiar a otra carpeta, ¿cierto? Cambiar a otra carpeta, o cambiarme de unidad, ¿cierto? Cambiarme de unidad, de dos puntos, ¿cierto? Entonces aquí tengo la unidad, y entonces, por ejemplo, ¿cierto? Dir /p, y mira, ahí está entonces en Salazar, Sena, ITM, y si me cambio, ¿cierto? Y si me cambio para CD, ¿cierto? 3-ITM, ¿cierto? Mira, ahí están entonces lo que tengo, pólizas, qué sé yo, contratación, semestre. ¿Cómo se distingue? Entonces, donde dice dir es una carpeta, y adentro lo otro son archivitos. Miren que lo conserva por unas razones muy particulares. Si yo miro, por ejemplo, la configuración de mis tarjetas de red, ¿cierto? Estas son las tarjetas de red, y mediante una serie de comandos de DOS, ipconfig, por ejemplo, flush. Si yo tengo problemas de conectividad con internet, ¿cierto? Hay un comando DOS que se llama, ¿cierto? ipconfig flush DNS, y me libera todos esos temporales del sistema, y me puedo volver a corregir, por ejemplo, errores de accesibilidad a internet. Entonces, ¿cierto? Miro la dirección IP de mi computador, la IPv4, la IPv6, ¿cierto? ¿Cuál es entonces mi configuración? Y así puedo yo entonces seguir trabajando y funcionando con mi sistema. Entonces, Windows, como les digo, esto es importante tenerlo, ¿cierto? Porque sí, definitivamente pues fue pues el sistema, ¿cierto? Valioso, y ahí tenemos entonces nuestro DOS. Entonces tenemos acá para reconocer, para tenerlo, y ahí vamos entonces evolucionando, ¿cierto? Este era buenísimo, muy chévere tener entonces DOS, aunque como les digo, en interfaz solo de comandos, intérprete de comandos, se conserva. Luego apareció
pues se lanzó en 2000 y fue un fracaso completo, ¿cierto? Por el afán de sacar algo en el año 2000, esta versión Windows 2000 tuvo una dificultad que fue el mal uso de la memoria RAM. Eso se consumía casi toda la memoria RAM y si por alguna razón fallaba en el arranque, podía uno demorarse 1 o 2 horas esperando a que como que tratara de recuperar todo el sistema para poderle dar el inicio correcto a Windows. Y tú no, en todo caso, eso se reemplazó rápidamente, ¿cierto? Por otras opciones. Tuvieron que correr. Fue mal esa versión, sinceramente, ¿cierto? Como les decía, pero quedó algo muy interesante ahí. Quedó el sistema de recuperación automática del sistema cuando hay un fallo catastrófico, ¿cierto? Windows Restore o restauración. Este fue el supremo éxito de Windows, el XP. Este fue, mejor dicho, para empresas, para personales, para la casa, para todo, por el uso de los recursos, por la memoria, por el almacenamiento, por la velocidad, la liviano, ¿cierto? Todo esto avance en nuestro sistema operativo. La multimedia tareas empresariales, se derivó y bueno, esto de segmentar y el uso de los diferentes recursos que ofrecía. Muy bueno el sistema operativo. Tuve por ahí la oportunidad en algún banco de actualizar de 2003 a 2008 y luego a 2016. Este Windows 7, que ya pues ustedes seguramente son mucho más próximos, ya ustedes saben que estamos hablando del mejor sistema que pudo haber sacado, respetando también a Windows XP, pero este sí fue pues definitivamente el mejor. En versiones, todas las versiones de Windows pues vienen con diferentes versiones, ¿cierto? De cada uno, ¿cierto? Desde la Home, que es una versión muy básica, casi todos nuestros computadores vienen con una versión básica Home, a una versión profesional que ya tiene todo, el manejo de la información, todo el manejo ya de la seguridad. Luego pues apareció Windows 8, y Windows 8 sí pues fue un sistema bien interesante, ¿cierto? Porque la evolución de Windows 7. A mí, pues en lo personal, no me gustó tanto Windows 8 y muchos computadores preferíamos dejarlos en Windows 7 o subir a Windows 10 ya pues en los últimos años. No sé, no gustó, por ejemplo, la forma de abrir y de cerrar el administrador de tareas, ¿cierto? La forma del inicio con esa botonadura escondida, no sé, no gustó tanto, ¿cierto? Como en esa forma de trabajar esta versión de Windows
8 y la versión 8.1. Entonces, pues el escritorio, entonces tenías que correrte hasta la derecha. Y no digo. Miren ustedes, por ejemplo, Windows 9 no fue conocido. Tampoco esos botones de la izquierda, por ejemplo, no sé, eso no fue pues muy interesante. Fue de conocimiento. Luego ya aparece Windows 10, que está básicamente en estas versiones con la actualización 20H, ¿cierto? Que ya después todo ya la conocemos. La nuestro sistema, este Windows 10, máquinas, uso, inclusive en computadores viejos, es capaz, con 2 GB de memoria, es capaz de funcionar. No funcionará lo mismo, pero bueno, es pues una... Today, Apple has the largest and most diverse product ecosystem in history. From smartphones to tablets to smartwatches, we've never seen Apple compete in so many industries simultaneously. But with all these new products, it's easy to forget that Apple started as a computer company, and their Macintosh operating system, also known as Mac OS, has been around since 1984. So in this video, we're going to explore the history of Mac OS and find out how it's grown and evolved over the past 4 decades. This is Greg with Apple Explained, and I want to thank Squarespace for sponsoring this video. If you want to help decide which video topics I cover, make sure you're subscribed. Entonces esto en el sistema operativo Windows, ¿cierto? Como les digo, estamos en Windows 10 y bueno, muy bacano y lo tenemos bien y trabajando bien en todos nuestros sistemas. Luego pues aparece el sistema también operativo Mac, el cual entonces vamos a mirar teniendo en cuenta que la última versión es Mac iOS Mojave, ¿cierto? Es la última versión y esta pues es la que tenemos. Lo primero que recordar es que fue diseñado para diseño gráfico y estos procesos digitales de preprensa digital y demás. Esos eran los computadores, ¿cierto? Los famosos computadores Macintosh. Y allí pues vamos viendo cómo, ¿cierto? Vamos evolucionando, ¿cierto? Con el tiempo en este sistema operativo. Entonces hoy ya pues el Mac, ¿cierto? Miren ustedes la manzanita pues ya famosa y los primeros, ¿cierto? Digamos, estos sistemas pues que tenían ya una primera interfaz gráfica, buscador, ya tenían barra de menú, ¿cierto? El alarma, calculadora, el panel de control, ¿cierto? El notepad que es el básico, ¿cierto? El básico procesador de texto, ¿cierto? Ya pues como para hacer diseñito gráfico básico. Luego pues aparece esto, miren ustedes, estamos hablando desde los años 80, ¿cierto? Hay que recordar que estos señores Bill Gates y Steve Jobs, ellos empezaron trabajando juntos, ¿cierto? En los sistemas operativos. Luego se partieron y luego pues a cada uno arrancó por su lado, con su sistema operativo. Miren ustedes pues como el administrador de archivos, ¿cierto? De modo jerárquico y cómo vamos implementando pues interfaces gráficas, soporte para SCSI, que es una tecnología, ya les mencioné, de conectividad. Eso es un tremendo, ¿cierto? Tremendas conectividades, ¿cierto? Y ya se va empezando a ver un poquito más el manejo pues de la interfaz, ¿cierto? De interfaz gráfica, la papelita de reciclaje y todo. Bueno, aparece en el 87, miren ustedes el soporte para discos duros internos, slots o bahías de expansión y mejora pues el bus de datos, ¿cierto? Y procesadores Motorola, o sea, los famosos 8086 que mencionamos anteriormente. Aquí las bahías de expansión era para, por ejemplo, dispositivos externos y también bahías de expansión para internamente incrementar la memoria RAM. Luego, entonces ya el sistema multitareas, es decir, uno tener varias ventanas al mismo tiempo abiertas y se empieza pues ya a desarrollar, ¿cierto? Una unificación en cuanto a la numeración y el manejo pues del sistema operativo, ¿cierto? Arranca Windows 6, Macromaker, que es ya pues para video, ¿cierto? Soporte también para las primeras impresoras láser, que de esos años, ¿cierto? Hasta esos años eran unas impresoras de puerto paralelo de matriz de puntos, ¿cierto? Luego aparecen entonces estas de láser y de tinta y de tóner
y son pues ya cambian porque empiezan los primeros modelos USB. Se mejora la interfaz gráfica, manejo de memoria virtual, recuerdan lo que vimos ahorita, ¿cierto? De compartir QuickTime, que era esto para multimedia y, ¿cierto?, para acceder a multimedia. Ya imaginen ustedes el manejo de colores, ¿cierto? Y multihilos para encontrar entonces diferente información, ¿cierto? Y una interfaz, ¿cierto?, que se puede personalizar, la interfaz gráfica, que ha sido pues siempre, digamos, como de esas cosas importantes en esto de Mac, que es pues como todo su reivindicación. Miren ustedes, ¿cierto? Para soportar entonces tarjetas inalámbricas, ¿cierto? Soporte multiusuario, bueno, el motor de búsqueda que es el que ayuda a encontrar rápidamente archivos, ¿cierto? A encontrar rápidamente información, mejora la memoria y aparece las actualizaciones ya pues del almacén propiamente dicho de Mac, ¿cierto? Miren ustedes esta versión Chira, ¿cierto? Bueno, ya es pues Docker, que es a puerto, funciona como terminal, tenemos todo el manejo de el correo, texto del libro de direcciones, o sea, ¿cierto? Para los sistemas ya de correo, Puma, ¿cierto? Se mejoran se mejora todo el desempeño de la máquina, CD y quemado de CDs y DVDs, y iTunes, que era el famoso, ustedes lo alcanzaron a conocer, manejo ya pues casi de 3D, mejora toda la parte pues de archivos, captura de imagen, ese QuickTime pues que siempre ha estado por allí funcionando, Jaguar, ¿cierto? Para manejar entonces ya video, MP4, ¿cierto? Reconocimiento de texto, el reconocimiento de texto y el reconocimiento pues ICR y HCR, que en este caso sería, que se utilizó en muchas tableticas inicialmente con unos datos básicos, ¿cierto? Era una especie ahí de código que se manejaba. Bueno, Panther, ¿cierto? Se maneja todo la mejora del sistema, ¿cierto? El sistema operativo, ustedes pueden observarlo, ¿cierto? Cómo se encuentra, cómo se maneja pues lo que sería la barra de tareas en Windows, ¿cierto? El navegador Safari, que ha sido el desempeño pues, fundamental, ¿cierto? Como una de esas herramientas importantes. Teniendo en cuenta que Safari se puede instalar también en Windows, ¿cierto? Miren ustedes ahí el avance, QuickTime, graficadora, memoria, todos los dispositivos que se pueden conectar, navegadores, el Office para Mac, ¿cierto? Que se desarrolla, Word, Excel, PowerPoint, se comportan de manera similar, ¿cierto? Aparece el Leopard, ¿cierto? Miren ustedes todo otro desempeño, manejo pues de los espacios, ¿cierto? Y vean la versión de Safari, maneja mucho mejor, mucho más bonita la interfaz y de mucho más agrado. Ahí vamos evolucionando, ¿cierto? Vamos evolucionando, vamos a adelantar, ¿cierto? Hasta los otros modelos, ¿cierto? A llegar a los últimos Mountain Lion, ¿cierto? Yosemite, Capitán, ¿cierto? Que son todas estas versiones, ¿cierto? Que vamos avanzando en nuestro sistema Sierra hasta ir llegando ya a los últimos High Sierra y hasta llegar al último sistema que es pues el Mojave, que sería pues como la última versión de Mac. El otro sistema que es importante mencionar es el sistema Android, ¿cierto? Que en Android hay pues también toda una evolución, ¿cierto? Toda una evolución de este sistema operativo, ¿cierto? Vamos a mirarlo, ¿cierto? Como desde el año, miren ustedes, 2000 y pico, vamos mejorando y vamos entonces desarrollando este sistema, ¿cierto? Una versión básica de Android que nos ayuda entonces a ir mejorando. Una cosa, como les decía ahorita, Android es maravilloso para la telefonía, definitivamente. Ese es el mejor sistema, ¿cierto? De este modelo de sistema operativo, ¿cierto? Porque mejora mucho, ¿cierto? Entonces, cada una de estas versiones, ¿cierto? Que vamos encontrando, 2.0, ¿cierto? La segunda versión, Android Eclair, ¿cierto? La primera versión de text-to-speech, o sea, de texto a
ha dictado, ¿cierto? La navegación permitía entonces arrastrar y descargar, ¿cierto? Y algunos cambios pues en su formato de presentación al público. Esta versión entonces, los teléfonos, ¿cierto? La conectividad entonces Wi-Fi o herramienta, bueno, está también el manejo del PIN y el manejo de la comunicación, ¿cierto? Pues de 2010, ¿cierto? Esta versión pues Nexus, ¿cierto? Entre Google y Samsung, ¿cierto? Tiene pues en el diseño de la interfaz gráfica, ¿cierto? Para tamaño, resoluciones, mejora el desempeño del teclado, multitoque pues y soporte pues para diferentes aplicativos. Honey, pues ¿cierto? Que fue instalado en tabletas y teléfonos con pantallas grandes, tabletas grandes, ¿cierto? Por el desempeño y la funcionalidad que tenía. Combina pues todos estos elementos, todas estas herramientas. Vamos a avanzar por acá hasta pues ir dándole por allá a Lollipop, que sí ya les tocó a ustedes, ¿cierto? Mucho mejor, mucho más estable pues el sistema operativo para inicio, para fin, instalar aplicaciones, desarrollar, ¿cierto? De 2015, que tiene pues también unas pequeñas mejoras importantes, ¿cierto? El deslizado, la lectura del biométrica, administrador de memoria, para mejorar pues entonces el desempeño de la máquina, ¿cierto? Pues digamos que en los teléfonos últimos pues trabajó y trabaja todavía bastante bien, ¿cierto? Como sistema operativo, insisto, es lo mejor pues que hay para los teléfonos. Listo, en 2016 Nougat, ¿cierto? Mejor en todas las tareas pues de multitarea, ¿cierto? Para tablets también, ¿cierto? Para partir la pantalla, tiene pues el asistente de Google, notificaciones, mejora todo el trabajo Pixel, ¿cierto? La parte de píxeles, y los primeros han sido pues entonces la versión 7 de Google. Oreo, ¿cierto? Aparece pues en 2017, lo mismo, es casi todo ya puras mejoras en las interfaces gráficas, en el almacén ya, Play Store, ¿cierto? Y todo pues se va centrando y va mejorando enormemente el desempeño del teléfono en cuanto al manejo de la memoria, aunque pues es importante reconocer que no es el mismo comportamiento, pero tienen unos muy buenos manejo de la memoria. Miren ustedes, todos son manejos en la parte visual. Bien, el botón de búsqueda, recordar que también se puede, los comandos de voz, ¿cierto? Se puede, toda la parte de reconocimiento biométrico, ¿cierto? Para todos estos teléfonos. Android 10, ¿cierto? Reorganizar todo el sistema operativo, ¿cierto? Utilizar pues un nuevo logo, algún modelito pues nuevo en el esquema, en el logo del mismo, pero igual sigue siendo, digamos, de lo mejor. Ese modo oscuro, que a mí pues me parece bueno, pero no lo trabajo, pero sí, ¿cierto? Soporta pues para teléfonos que se pueden doblar, ¿cierto? En esta versión de 2020, ¿cierto? Traerá pues algunas notificaciones, algunos cambios, ¿cierto? Que ya pues están por aquí en el camino y que están mejorando todo el desempeño, ¿cierto? De la parte pues de telefonía. Y es una función pues, ¿cierto? De comunicaciones, el manejo pues de la plataforma, bueno, todo lo que hay alrededor de nuestro sistema, ¿cierto? Y de términos, bueno, obviamente olvidaba mencionar de la parte de seguridad, pues hasta ahí llegando a los últimos, ¿cierto? Modelos de Android, que es pues como lo que mejorcito tenemos. Insisto que esto sigue siendo muy buen sistema operativo y hasta pues las últimas versiones de este sistema operativo básicamente para teléfonos. Y finalmente para el día de hoy pues el sistema operativo Linux, ¿cierto? Que hemos instalado por ahí algunos
como les digo, en puro modo de desarrollador, de prueba, para hacer ejercicios, por ejemplo, para instalar otro software como segundo sistema operativo, ¿cierto? Dentro de un computador Windows, para instalarle, ¿cierto? Otro sistema operativo, que eso se puede. Entonces, Windows, pues lo desarrollan un ingeniero, ¿cierto? De Finlandia, Linus Torvalds, ¿cierto? Y él, pues, ¿cierto? Era diseñado para computadores con arquitectura X80 y X86, desde la serie 86, pero se ha mejorado, pues, enormemente, hasta llegar, pues, a unos muy buenos computadores. Muy pocos utilizan y se arriesgan con el sistema operativo Linux. No saben uno, pues, qué es lo que lo hace como tan poco atractivo para el público. No sé si es la interfaz gráfica, el desempeño o qué, pero gratuito, por ejemplo, o sea, un computador. Si yo fuera licenciado y no tuviera plata en una empresa, yo podría instalar todos mis computadores en la empresa con Linux. Y hay Office para Linux, y hay dispositivos para Linux, y hay conectividad para Linux, Bluetooth para Linux, todo. De tal suerte, pues, que no tiene por qué presentarse, pues, un problema mayor. Pero bueno, no, como les digo, pues no sé, como que no gusta, siendo pues que realmente es un sistema bastante estable y tiene unas ventajas, por ejemplo, frente a los virus, que no los tiene, que digamos es mucho más estable en el manejo de virus. Obviamente, los virus tienden a atacar a más sistemas más populares y se va desarrollando entonces unos sabores, lo llamaban por ahí en algún momento, de Linux. Recuerden que es código abierto, o sea, mucha gente proporciona mejoras y cambios. Este Red Hat y SUSE son para servidores que les decía de Internet. Es muy bueno ese sabor, esa versión de Linux. Digamos que ahí, cuando se hacen unos aportes y unas mejoras importantes, ¿cierto? Como les digo, se puede instalar en cualquier computador, en cualquier PC, para el buteo dual, ¿cierto? Entonces puede instalar. Me interesa mostrarles por acá dos versiones en particular, ¿cierto? Que son bien interesantes. Por acá deben estar, que son Debian y Ubuntu, que son, pues, las dos versiones básicas de este sistema, además del Red Hat, ¿cierto? Que han manejado muy bien y sinceramente me ha gustado, ¿cierto? Como les digo, hay de todo dispositivos para este sistema operativo Linux. Si alguien se anima a instalar en su máquina, ¿cierto? Un sistema operativo Linux para que le quede con el buteo dual, esto muy chévere. O sea, realmente es bueno, funciona y sirve, pues, como para hacer todo tipo de pruebas y de servicios, ¿cierto? Y hace, pues, lo mismo, actualizaciones y cosas. Este Ubuntu, ¿cierto? Que es, pues, una palabra, pues, Zulu, ¿cierto? Que es por nosotros o para nosotros mismos, ¿cierto? Y así este Linux Ubuntu, muy bueno. Mint, que lo he tenido por ahí, pero para una prueba que hicimos muy sencillita para instalar un software para una biblioteca, estuvo bien y se comporta bastante bien. Hay que el cuento aquí es como el desarrollo, como todo el trabajo, como toda la operación que uno le tiene que hacer, pero a mí, pues, en lo personal me parece como chévere. Y la versión, ¿cierto? De Debian, que es, pues, casi como de las últimas, es muy buena. Y es una versión que bien vale la pena, pues, tenerla por allí en vista y trabajarla. Para los que van a ser, por ejemplo, del área de sistemas, ingenieros, programadores, es importante y me gustaría, pues, recomendarles que se echen una pasadita por el sistema operativo Linux en la versión Debian o en la versión Ubuntu, que son, pues, así como las más importantes y las de utilización en estos sistemas, para que prueben, miren cómo se comporta con los navegadores, con las redes, con la memoria y con todo lo demás que tenemos, ¿cierto? Entonces, este, pues, sería el fin de nuestra sesión de la clase número 5. En la próxima clase estaríamos hablando entonces ya de unas herramientas colaborativas que son, pues, como las dos más comunes, que tienen que ver con
los documentos en línea y con el manejo de la información en nuestros sistemas de correo y mensajería. Ya les di una visión en la asesoría número 1. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes y nos vemos entonces en la sesión número 6. Muchas gracias. Entonces detenemos acá nuestra grabación.